Los sueños han sido un enigma para la humanidad desde tiempos inmemoriales. En todas las culturas, desde los antiguos egipcios hasta los chamanes de América del Sur, el sueño ha sido considerado una ventana a otra realidad, un canal de comunicación entre el mundo visible y lo oculto. En el ámbito de la psicología, pocos han explorado este fenómeno con la profundidad con la que lo hizo Carl Gustav Jung. Para él, los sueños no eran meras imágenes sin sentido, ni residuos de la experiencia diaria sin propósito, sino expresiones vivas del inconsciente, mensajes codificados que buscan revelarnos algo esencial sobre nuestra psique. Para comprender la visión de Jung sobre los sueños, primero debemos entender su concepción de la mente humana. En su teoría, la psique está compuesta por 3 niveles: la conciencia, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. La conciencia es la parte de la mente con la que interactuamos diariamente, el lugar donde nuestra identidad, creencias y percepciones toman forma. Sin embargo, lo que experimentamos a nivel consciente es solo la punta del iceberg. Debajo de la conciencia se encuentra el inconsciente personal, un depósito de recuerdos reprimidos, experiencias olvidadas y emociones no resueltas. Pero aún más profundo yace el inconsciente colectivo, una capa de la psique que compartimos con toda la humanidad, un espacio donde residen símbolos, mitos y patrones universales que han acompañado al ser humano a lo largo de la historia. Es aquí donde los sueños adquieren su verdadero significado, pues no solo reflejan nuestra vida individual, sino que también nos conectan con una sabiduría ancestral que se expresa a través de imágenes y símbolos. Jung observó que los sueños utilizan un lenguaje distinto al de la razón. No hablan en palabras ni en frases lógicas, sino en símbolos y metáforas que muchas veces parecen enigmáticos o incluso absurdos. Sin embargo, detrás de esa aparente irracionalidad hay una lógica profunda. La mente inconsciente no se comunica con el pensamiento lineal de la vigilia, sino con una estructura más antigua y esencial: el lenguaje del mito, la fábula y la metáfora. Un sueño puede mostrarnos una casa en llamas, y aunque al despertar no tengamos claro su significado, la imagen resuena en algún lugar de nuestra psique. Puede que represente una crisis interna, un cambio inminente o un deseo reprimido de transformación. Lo importante no es interpretar el sueño de manera literal, sino comprender su significado simbólico. Jung insistía en que cada imagen onírica tiene un propósito, una función dentro del desarrollo psicológico del soñador. No se trata de meras ilusiones sin sentido, sino de representaciones de procesos internos que no siempre logramos percibir en estado de vigilia. Esta concepción de los sueños marcó una diferencia fundamental con la teoría de Sigmund Freud. Para Freud, los sueños eran el resultado de deseos reprimidos, impulsos inaceptables que se disfrazaban en formas simbólicas para evitar la censura de la conciencia. Jung, en cambio, veía los sueños como una herramienta de autorregulación psíquica. No solo reflejan nuestros conflictos internos, sino que también pueden ofrecernos soluciones. Son guías que buscan equilibrar nuestra vida mental, compensando actitudes unilaterales y mostrándonos aspectos de nosotros mismos que hemos descuidado o ignorado. Un ejemplo claro de esto es lo que Jung llamaba la función compensatoria del sueño. Si una persona tiene una vida excesivamente racional, estructurada y basada en la lógica, es posible que sus sueños le muestren situaciones caóticas, escenarios irracionales o personajes descontrolados. No porque su mente quiera atormentarlo, sino porque el inconsciente busca restaurar un equilibrio. De la misma manera, alguien que vive en constante confusión o indecisión puede soñar con estructuras sólidas, caminos claros o figuras de autoridad que le ofrecen orientación. Los sueños, según Jung, actúan como espejos de nuestra psique. Nos revelan lo que está oculto en nuestra mente
pero también nos muestran aquello en lo que podríamos convertirnos. Por eso, ignorar los sueños es ignorar una parte esencial de nosotros mismos. No se trata de buscar significados en diccionarios de sueños o en interpretaciones genéricas, sino de aprender a dialogar con el inconsciente, de prestar atención a los símbolos que se repiten y a las emociones que acompañan nuestras experiencias oníricas. En sus estudios, Jung identificó ciertos patrones recurrentes en los sueños que trascienden la historia y la cultura. Son imágenes que se presentan una y otra vez en la mente de las personas, independientemente de su origen. Esto lo llevó a formular su concepto de los arquetipos, figuras universales que habitan el inconsciente colectivo y que se manifiestan en los sueños de distintas maneras. Son estas imágenes las que le dan a los sueños un carácter trascendental, pues no solo reflejan la vida individual del soñador, sino que también lo conectan con algo mucho más grande, la estructura simbólica de la psique humana. Los arquetipos son las piezas fundamentales del lenguaje onírico. No son meras invenciones individuales, sino patrones preexistentes que han acompañado a la humanidad desde sus inicios. Son la razón por la cual los mitos y cuentos de diferentes culturas comparten tantas similitudes, aunque hayan surgido en tiempos y lugares distintos. En los sueños, estos arquetipos emergen de manera espontánea, adoptando formas simbólicas que pueden guiarnos en nuestro desarrollo personal. Para Jung, comprender los sueños no solo es una cuestión de curiosidad psicológica, sino una necesidad en el camino de la individuación, el proceso mediante el cual nos convertimos en seres completos. Cada sueño nos ofrece una pieza de este rompecabezas, una clave que nos acerca a una mayor integración de nuestra psique. Este enfoque nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo podemos reconocer y comprender los arquetipos que aparecen en nuestros sueños? Para responder a esto, es necesario adentrarse en los símbolos más comunes del inconsciente colectivo y en la forma en que se manifiestan en la experiencia onírica. Los sueños no solo reflejan nuestra vida personal, sino que también nos conectan con estructuras más profundas de la psique humana. Jung observó que en los relatos oníricos de sus pacientes aparecían figuras y símbolos que no podían explicarse únicamente a partir de sus experiencias individuales. Eran imágenes recurrentes, presentes en mitos, religiones y cuentos de distintas civilizaciones. Esto lo llevó a formular su concepto de los arquetipos, patrones universales que emergen del inconsciente colectivo y que se expresan en los sueños a través de un lenguaje simbólico. Los arquetipos no son simples figuras abstractas, sino manifestaciones vivas de las fuerzas que moldean nuestra psique. Aparecen en los sueños adoptando formas que, aunque varían según la persona y su contexto, conservan una esencia común. Son como rostros distintos de una misma verdad interna. Una de las figuras arquetípicas más poderosas es la sombra, la parte de nosotros que contiene todo lo que hemos reprimido, negado o rechazado. No se trata necesariamente de aspectos negativos, sino de elementos que han quedado fuera de la identidad consciente. La sombra puede manifestarse en los sueños como un enemigo, un animal amenazante o una presencia oscura que nos persigue. Sin embargo, lejos de ser un mero obstáculo, representa una oportunidad para integrar aquello que hemos excluido de nuestra personalidad. El encuentro con la sombra en los sueños suele generar miedo o rechazo. Es natural, porque confrontarnos con lo que hemos evitado no es fácil. Pero si logramos superar la resistencia inicial y comprendemos su mensaje, descubrimos que la sombra es, en realidad, una fuente de crecimiento. Su aparición indica que hay una parte de nosotros que necesita ser reconocida. No siempre se trata de deseos reprimidos o traumas. También puede ser un talento no desarrollado, una cualidad que hemos descuidado o una energía vital que hemos aprendido a reprimir por normas sociales o familiares. Otra figura clave en los sueños es el ánima y el animus.
las representaciones del principio femenino y masculino en la psique. Jung sostenía que cada persona tiene dentro de sí una contraparte psíquica de su género biológico. En los hombres, el ánima es la personificación del aspecto emocional, intuitivo y receptivo. En las mujeres, el animus encarna la fuerza racional, estructurada y decisiva. En los sueños, el ánima y el animus suelen aparecer como figuras de gran impacto emocional. Una mujer misteriosa, un amante idealizado, un guía espiritual o incluso un adversario que desafía nuestra percepción de nosotros mismos. Estos encuentros reflejan el grado de integración de nuestra energía psíquica opuesta y pueden señalar la necesidad de equilibrar nuestra relación con la sensibilidad, la lógica, la intuición o la voluntad. El viejo sabio y la gran madre son dos arquetipos que también emergen con frecuencia en el mundo onírico. Representan la guía y la protección, la sabiduría ancestral que habita en el inconsciente colectivo. El viejo sabio puede tomar la forma de un anciano misterioso, un maestro, un filósofo o cualquier figura que encarne conocimiento y visión profunda. La gran madre, en cambio, se manifiesta como la protectora, la dadora de vida, pero también como la devoradora si su energía es excesiva o desbordante. Cuando estas figuras aparecen en los sueños, pueden estar señalando la necesidad de orientación, el anhelo de seguridad o el reto de enfrentar la independencia. El arquetipo del héroe es quizás uno de los más universales. Se presenta en los sueños cuando estamos atravesando desafíos internos que requieren coraje y determinación. Puede aparecer como una versión idealizada de nosotros mismos, un guerrero, un viajero o incluso un niño que enfrenta grandes dificultades. Este arquetipo señala el proceso de transformación, el llamado a salir de la zona de confort para enfrentarnos a nuestras pruebas internas. Cuando alguien sueña con batallas, pruebas o desafíos épicos, es probable que su psique esté reflejando un conflicto interno que demanda acción y evolución. Cada uno de estos arquetipos posee una energía propia, y su manifestación en los sueños varía de persona a persona. Sin embargo, su presencia nunca es accidental. Jung creía que los sueños funcionan como mensajes que buscan guiar el proceso de individuación, el camino hacia la totalidad psicológica. Cada imagen, cada figura y cada símbolo tiene un propósito en la evolución del soñador. Es por eso que ignorar los sueños o tomarlos como meras fantasías sin sentido es perder una oportunidad valiosa de autoconocimiento. Los símbolos oníricos no deben interpretarse de manera literal, sino en función de su carga emocional y su relación con la vida del soñador. Un lobo en un sueño puede representar la agresión, el instinto o la libertad, dependiendo de la historia personal y la percepción de quien sueña. Un río puede simbolizar el flujo de la vida, la transición o la necesidad de dejarse llevar. Un laberinto puede reflejar la confusión, la búsqueda de sentido o un dilema sin resolver. La clave para descifrar el mensaje de los sueños no está en buscar significados fijos o universales, sino en comprender la conexión entre los símbolos y el contexto interno del soñador. Para Jung, los sueños no solo nos muestran quiénes somos, sino quiénes podríamos llegar a ser. Son fragmentos de un diálogo que el inconsciente mantiene con nosotros, señales que nos indican el camino hacia una integración más profunda de nuestra psique. No siempre revelan verdades evidentes o inmediatas. A veces se presentan de manera enigmática, exigiéndonos paciencia y reflexión. Sin embargo, cuando aprendemos a escucharlos y a descifrar su lenguaje, descubrimos que contienen respuestas que difícilmente podríamos encontrar en la vigilia. Comprender el significado de los sueños es abrir una puerta a la parte más auténtica de nuestra existencia. En un mundo donde la racionalidad y la lógica dominan la vida cotidiana, los sueños nos recuerdan que hay dimensiones más profundas dentro de nosotros.
territorios inexplorados que contienen las claves de nuestra evolución. Negar su importancia es como ignorar la mitad de nuestra realidad psíquica. Es rechazar la oportunidad de descubrir lo que yace en lo más hondo de nuestro ser. El proceso de interpretar los sueños no es una tarea mecánica ni un simple ejercicio intelectual, sino un arte que requiere sensibilidad, apertura y disposición para mirar más allá de la superficie. No se trata de aplicar fórmulas ni de buscar respuestas definitivas en manuales de interpretación, sino de aprender a leer el lenguaje simbólico de nuestra propia mente. Y es aquí donde se encuentra la verdadera riqueza de los sueños, en su capacidad de revelarnos lo que nuestra conciencia no alcanza a ver, en su función de equilibrar, guiar y transformar nuestra percepción de la vida. Cuando una persona empieza a prestar atención a sus sueños y a analizarlos con seriedad, poco a poco descubre que no son fragmentos caóticos de la mente, sino un mapa de su mundo interno. Cada imagen, cada historia, cada emoción contenida en ellos es una pista que nos acerca a la comprensión de nosotros mismos. Aprender a descifrar estos mensajes es como aprender un nuevo idioma, uno que nos habla desde lo más profundo de nuestra psique y que, si sabemos escucharlo, puede convertirse en la clave para entender nuestro propósito y nuestro destino. Interpretar los sueños no es un ejercicio de adivinación ni un intento de predecir el futuro. Jung lo entendía como un proceso de autoconocimiento, una exploración de los símbolos que el inconsciente utiliza para comunicar lo que la mente consciente no ha sido capaz de integrar. Comprender los sueños es, en esencia, aprender a descifrar un lenguaje olvidado, una forma de comunicación que opera más allá de la lógica convencional. No se trata de buscar respuestas inmediatas ni de aferrarse a explicaciones rígidas, sino de sumergirse en la profundidad de sus imágenes y permitir que revelen su significado de manera progresiva. Uno de los principios fundamentales en la interpretación de los sueños es la idea de que cada persona es la mejor fuente para comprender sus propios símbolos. Aunque ciertos arquetipos y figuras oníricas son universales, su manifestación en cada individuo es única y está influenciada por su historia personal, sus emociones y su contexto de vida. Un símbolo que para una persona representa seguridad, para otra puede significar opresión. Por eso, más que aplicar definiciones generales, Jung recomendaba explorar los sueños a través de la asociación libre, permitiendo que el soñador estableciera conexiones entre las imágenes oníricas y sus propias experiencias. El proceso de interpretación no consiste en una simple traducción de símbolos, sino en la observación de patrones, la identificación de emociones y la exploración del contexto en el que aparece cada imagen. Un mismo símbolo puede tener múltiples significados dependiendo del estado emocional del soñador y de los eventos que lo rodean en su vida cotidiana. La repetición de ciertos elementos a lo largo del tiempo también es un indicio importante, pues señala la insistencia del inconsciente en transmitir un mensaje que aún no ha sido comprendido. La interacción entre los elementos del sueño también juega un papel crucial en su interpretación. No es lo mismo soñar con un mar en calma que con un océano tempestuoso, así como no tiene el mismo significado ver a un anciano sabio guiándonos que a una figura hostil bloqueando nuestro camino. Los colores, los sonidos, la atmósfera general del sueño y las emociones que provoca al despertar son claves para descifrar su contenido. El inconsciente no utiliza palabras para expresar sus verdades, sino sensaciones e imágenes que despiertan respuestas profundas en nuestro interior. Jung proponía el método de amplificación como una herramienta para explorar los símbolos oníricos en mayor profundidad. En lugar de analizar un sueño de forma aislada, este enfoque sugiere conectar las imágenes oníricas con mitos, cuentos, relatos históricos y expresiones artísticas que puedan compartir una estructura simbólica similar.
Esto no significa que el significado de un sueño deba buscarse en una interpretación externa, sino que al ampliar nuestra perspectiva podemos comprender mejor la resonancia de ciertos símbolos dentro de nuestra psique. El acto de escribir los sueños es una práctica esencial en este proceso. Al plasmar las imágenes y emociones experimentadas durante el sueño en palabras, se facilita la conexión entre el inconsciente y la conciencia. Lo que inicialmente parecía confuso o fragmentado comienza a adquirir coherencia, revelando patrones y relaciones que de otro modo pasarían desapercibidos. Además, mantener un registro de los sueños permite observar la evolución de los símbolos a lo largo del tiempo, mostrando cómo el inconsciente responde a los cambios internos del soñador. La actitud con la que nos acercamos a los sueños determina en gran medida la profundidad con la que podemos interpretarlos. Si los vemos como meros desechos del pensamiento o como ilusiones sin valor, difícilmente podremos acceder a su riqueza simbólica. Pero si los consideramos expresiones legítimas de la psique, empezamos a notar que contienen respuestas a preguntas que muchas veces ni siquiera sabíamos que estábamos formulando. Es en los sueños donde las contradicciones internas se hacen visibles, donde las tensiones no resueltas encuentran una forma de expresarse y donde los aspectos reprimidos de la personalidad pueden salir a la luz. El trabajo con los sueños no es un proceso lineal ni inmediato. No siempre se encuentra un significado claro en el primer intento, y algunas imágenes pueden tardar años en revelar su verdadera importancia. Jung consideraba que ciertos sueños actúan como anticipaciones simbólicas de procesos internos que aún no han madurado completamente en la conciencia. A veces, un sueño que en su momento parecía incomprensible adquiere sentido mucho tiempo después, cuando la vida del soñador ha avanzado lo suficiente como para reconocer su mensaje. Los sueños no solo ofrecen información sobre el estado psíquico de una persona, sino que también pueden ser una guía en momentos de crisis o transformación. En situaciones de incertidumbre, el inconsciente puede presentar imágenes que simbolizan el conflicto interno que se está experimentando y, en algunos casos, incluso sugerir posibles soluciones, no de manera literal, sino a través de metáforas que requieren una interpretación cuidadosa. La conexión con el inconsciente a través de los sueños también puede estimular la creatividad y la intuición. Muchos artistas, escritores y científicos han encontrado inspiración en sus sueños, descubriendo ideas que parecían inalcanzables en estado de vigilia. Jung mismo relató cómo algunos de sus conceptos más importantes surgieron de sus propias experiencias oníricas, llevándolo a explorar territorios de la psique que antes eran desconocidos. El inconsciente no solo contiene fragmentos reprimidos del pasado, sino también potencialidades aún no desarrolladas. En los sueños, a menudo aparecen imágenes que representan aspectos de nosotros mismos que todavía no hemos integrado plenamente. Puede ser una versión más sabia, más valiente o más libre de nuestra propia identidad. Una manifestación de lo que podríamos llegar a ser si nos permitimos crecer más allá de nuestras limitaciones conscientes. Abrirse a la interpretación de los sueños es abrirse a una dimensión más profunda de la existencia. No se trata de perderse en el mundo onírico ni de desconectarse de la realidad, sino de establecer un puente entre la conciencia y el inconsciente, permitiendo que ambas partes de la psique trabajen juntas en la construcción de una identidad más íntegra. Cuando comprendemos que los sueños no son simples ilusiones, sino fragmentos de una verdad más profunda, comenzamos a verlos como aliados en nuestro proceso de autoconocimiento. El acto de soñar es un recordatorio de que dentro de nosotros hay algo que sigue vivo más allá de la rutina diaria, más allá de las preocupaciones superficiales y de las expectativas impuestas por el mundo exterior. Es una manifestación de que nuestra mente sigue explorando, buscando respuestas y creando significados incluso cuando creemos que todo está en calma.
Ignorar los sueños es ignorar una parte esencial de nosotros mismos, pero aprender a escucharlos es descubrir que dentro de cada imagen onírica hay una invitación a comprendernos de una manera más profunda y auténtica. Comprender los sueños es reconocer que dentro de cada uno de nosotros existe un mundo que se despliega más allá de la lógica cotidiana. No son meras sombras sin sentido, sino fragmentos de una verdad más profunda, mensajes que la mente consciente no siempre está preparada para escuchar. Son un puente entre lo que somos y lo que podríamos llegar a ser, un reflejo de nuestras luces y nuestras sombras, de nuestros anhelos y nuestros temores más ocultos. Quien aprende a escucharlos descubre que no están ahí para confundir, sino para revelar. Cada imagen, cada símbolo y cada emoción que surge en ellos forma parte de un diálogo interno que, cuando se atiende con paciencia y sensibilidad, permite comprender lo que la razón no logra captar por sí sola. No se trata de encontrar respuestas inmediatas ni de buscar significados rígidos, sino de abrirse a la posibilidad de que los sueños sean guías en el camino de la individuación. El inconsciente no habla con palabras claras, sino con metáforas, figuras y escenarios que desafían la interpretación literal. Su lenguaje es el de los mitos, el de los relatos ancestrales que han acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Aprender a descifrarlo no solo permite conocerse mejor, sino también descubrir que dentro de cada persona existe un universo simbólico único, un territorio que espera ser explorado. Negar los sueños es ignorar una parte esencial de la psique, es rechazar la posibilidad de que el inconsciente nos ofrezca pistas sobre nuestro propio desarrollo. Pero quien se detiene a observarlos, quien se toma el tiempo de analizarlos con honestidad y sin miedo, encuentra en ellos algo más que simples imágenes fugaces. Encuentra respuestas, advertencias y, sobre todo, un camino hacia una comprensión más profunda de sí mismo. Si este video tocó algo dentro de ti, tengo un pequeño favor que pedirte. ¿Qué te parece dar me gusta, comentar o suscribirte al canal? Sé que el botón de me gusta puede parecer algo simple, pero créeme, es una poderosa herramienta de conexión. De alguna manera, hará llegar este video a personas que les interese acceder a este tipo de contenido. Antes de que te vayas, en la pantalla verás 2 videos sugeridos. Podría contarte sobre qué tratan, pero solo diré que profundizan aún más en temas que complementan lo que hemos hablado aquí. Si estás listo para continuar este viaje de descubrimiento, confía en mí. Vale la pena echarles un vistazo. Gracias por estar aquí y por formar parte de esta reflexión. Espero encontrarte nuevamente pronto. Hasta entonces, cuídate.